Muy bien, un saludo para todos los que integran el grupo de los vinilos que escuchamos. Y a continuación les voy a mostrar un poco cómo limpio yo los discos. No solamente el lavado, sino que también el tipo de fundas externas e internas que utilizo para su mejor conservación. Entonces voy a hacer una repasada un poco de cómo he ido evolucionando las técnicas de lavado hasta quedarme en la que a mi juicio es la mejor, que es utilizando ultrasonido. Pero obviamente esto no significa que para ustedes también esa es la mejor. Mucha gente ocupa un cierto sistema desde hace mucho tiempo y está muy contento con sus resultados. Yo solo pretendo mostrar un poco lo que hago y que eso pueda servir de antecedente, de opción, de oportunidad para otras personas. He visto ya en ciertas fotografías que han puesto en el grupo y en otros lugares que la adaptación de máquinas de ultrasonido al lavado de discos ya está comenzando a llegar a Santiago de Chile. Supongo que también, por tanto, en otras capitales de Latinoamérica. Así es que eso también muestra una cierta tendencia de lo que es un sistema muy eficiente de poder limpiar los discos. Para comenzar les voy a mostrar cuál fue la primera cosa que yo utilicé para lavar los discos. Y era muy simple, era una botella de este elemento llamado Group Glide, que trae estas suerte de almohadillas, en donde las instrucciones decía que había que usarlo antes de reproducir un disco. Y uno lo que hacía era echaba gotas del líquido que venía en esta caja sobre la almohadilla y posteriormente varias vueltas de la almohadilla en un mismo sentido a ambas caras del disco y esperar un poco que se secara, que era muy rápido, y después reproducir el disco. En general yo diría que tenía un resultado bastante positivo, no era caro, era simple, pero a mi juicio no limpiaba profundamente discos, sobre todo los que estaban con mucho más polvo, no exterior, por sobre la superficie del disco, sino que en los surcos del mismo. Y eso es importante, muchas veces creemos que por limpiarlo exteriormente, por verlo casi brillante, el disco está limpio, pero muchas veces ese tipo de limpieza no logra la profundidad suficiente como para limpiar el surco. Y la verdadera gracia de limpiar un disco y dejarlo de la mejor forma posible es que el surco mismo vaya quedando limpio. Posteriormente a eso, un sistema que la verdad es bastante efectivo, tiene cierto parecido con las máquinas de vacío, pero se hace todo de manera manual, que es este Spin Clean, que es la verdad un aparato amarillo en donde se coloca los discos de a uno. Tiene dos escobillas que a cada lado cubren toda la extensión de un disco. Se utiliza agua de la llave y de esas botellas que ustedes ven allí, la tapita se llena con el líquido y después se vierte sobre el agua que está en este contenedor amarillo. Y después uno manualmente le da 3 vueltas en una dirección y posteriormente 3 vueltas en la otra dirección. Lo saca y lo seca con unas almohadillas blancas que trae el mismo producto, pero puede ser cualquier otra cosa que pueda permitir secar la humedad de un disco sin que genere mucha partícula o pelusa que se adhiera a él. Y la verdad el resultado es bastante decente, bastante bueno. Esta es una técnica de bajo costo y que tiene muy buen resultado. La verdad es bastante recomendable. Como complemento, existen cosas como este rodillo. Este rodillo tiene una superficie a la cual se adhiere todo polvo o partícula de polvo u otra cosa que haya en un disco en la medida que uno lo hace circular siguiendo la dirección del surco. No estoy tan claro de que pueda limpiar los surcos,
pero sí partículas que, estando depositadas en un surco, sobresalen a él y por tanto pueden ser capturadas por este rodillo. ¿Qué dificultades le he visto a esto? Que si uno lo pasa muchas veces por un disco o por una misma zona del disco, el disco adquiere cierta carga estática. Y en algunos ambientes muy secos eso no es positivo. ¿Por qué no es positivo? Porque la electricidad estática atrae las partículas de polvo. Y en definitiva, si uno va a limpiar el disco, pero al mismo tiempo genera electricidad estática, en rigor no, está trabajando en vano, porque el disco se va a volver a ensuciar en el trayecto al plato, del plato al sobre, o si el sobre es de papel, y ya vamos a hablar de eso, también allí es otra posibilidad donde puede capturar partículas de polvo. Pero yo lo uso como complemento de la limpieza del disco por ultrasonido, cuando hay partículas de polvo que están adheridas fuertemente al disco y necesitan una pequeña ayuda para sacarlos. Entonces, en lugar de meter la mano u otro tipo de elemento más punzante, esto la verdad casi el 90% de las veces tiene la capacidad de adherir esa mayor partícula y sacarla del disco. Otro elemento que utilicé durante un tiempo para limpiar los discos eran las máquinas de vacío, que en términos simples es un mecanismo en donde uno fija el disco en una plataforma que va rodando, va girando, y a medida que va girando, toma uno un detergente que viene allí, lo esparce sobre el disco, y posteriormente el disco sigue girando y uno se preocupa con una escobilla de que el disco cubra, de que el disco sea cubierto totalmente por este detergente, y hace usualmente, afirma esta escobilla que es del todo el ancho del surco para el caso de un long play, que dé 4 vueltas en una dirección. Después el mecanismo tiene la posibilidad de invertir el sentido de giro del disco y hace lo mismo 4 veces en la otra dirección. La idea de esto es que la escobilla, que tiene, digamos, sus crines o pelos muy delgadísimos, entren en una dirección en el surco y al invertir el sentido de giro se revierte el proceso de limpieza de estos y hay mayor probabilidad de sacar todas las partículas de polvo. Posteriormente, como el disco está mojado, después de esto, uno coloca sobre él una suerte de eje metálico que lo que tiene abajo es una cavidad por donde el aire aspira por succión todo el líquido que está en el disco. Y por tanto uno lo deja girar unas cuantas vueltas y este mecanismo de succión va dejando el disco totalmente seco y bastante limpio. Yo diría que en comparación con los otros temas que hemos visto, las otras opciones que ya les he mostrado, es una de las más eficientes. Estaba feliz con esta máquina, limpiando los discos de uno, requería tiempo, pero bueno, hacía bien su trabajo la mayoría de las veces. Hasta que me topé con la tecnología que utilizo hoy, y por esa razón la máquina que compré para esto, que es una máquina que produce un fabricante de tornamesas que se llama Project, de Europa del Este, digamos, tuve que embalarla y la reemplacé por el sistema que les voy a mostrar ahora. Muy bien, ahora les voy a mostrar cómo limpio los discos, con qué tecnología, con qué elementos lo hago, y un poco comentarles que este sistema lo descubrí mediante un video de un experto en vinilos, que yo a veces lo menciono en el grupo, Michael Fremer, que mostraba estas máquinas profesionales primero. Una máquina profesional de ultrasonido vale aproximadamente $4.500, la va de un disco, y en alguna ocasión mostró una solución más artesanal, que era integrando distintos elementos con distintos fines y que al trabajar en conjunto lograban, de acuerdo a Michael, producir el mismo efecto que estas máquinas carísimas. Y esta fórmula de limpiar ultrasonido
integrando cosas que es un limpiador de instrumental médico que se vende fácilmente en Amazon, y otros elementos diseñados y construidos con impresoras de 3D, a la cual se le agregan motores que funcionan con voltaje de USB, lograban este efecto similar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que en un elemento que ya vamos a mostrar, uno utiliza esta pieza que tiene un eje en donde van distintos discos. Su cantidad depende del ancho de los separadores que hay entre discos. Hay un pequeño motor que funciona con voltaje de USB, como para cargar un teléfono. Y toda esta pieza ha sido construida en una impresora 3D. En la configuración que yo compré inicialmente, venían estos pequeños separadores de discos. Y uno podía colocar aquí, si mal no recuerdo, hasta 12 discos en cada lavada. Y esto, la verdad, funciona perfecto si es que los discos no tienen algún grado de... no están doblados en alguna medida. Si están doblados, eso puede generar que esto es tan delgado que se toquen, entren en contacto dos discos que están contiguos, y al momento de lavar, obviamente esas partes no van a quedar de buena calidad. Entonces yo les escribí a los tipos y les dije: hágame algo casi de 1 centímetro de separación. Y descubrí que esta, la verdad que hubo otro intento, pedí algo un poco más grande, pero descubrí que con 1 centímetro era mucho más eficiente. Los discos que están doblados no tocan con el vecino, y por tanto el agua y las vibraciones del sistema pueden trabajar sin ningún tipo de interferencia. Entonces uno coloca entre cada disco estos elementos, posteriormente fija todos los discos con esta pieza. Aquí tiene un tornillo que, al hacer presión sobre esto, deja fija esta configuración sin ningún tipo de movimiento, y posteriormente uno le agrega esto para poder introducir todos los discos en el elemento que vamos a ver a continuación. Esta es una solución bastante simple. A esto se agrega, y ya se los voy a mostrar, un ventilador de computador, de estos antiguos desktop, para secar los discos después de un tiempo. Pero todo esto lo diseñan y lo construyen con impresoras 3D, que yo creo que en cualquier país de Latinoamérica ya existen y podrían hacerse ya. No es tan barato esto, vale aproximadamente, si mal no recuerdo, 200 o 300 dólares toda la configuración más el resto que les voy a mostrar, pero cumple bastante bien su rol. Ahora les voy a mostrar qué es la otra componente que se requiere para esto. Muy bien, esta es la segunda parte del proceso. El ventilador, que es un ventilador de estos computadores grandes, de escritorio, que se adhiere a esta máquina y se alimenta acá con un voltaje de un cargador de teléfono. Por tanto es un voltaje universal y se utiliza para secar los discos pasado el ciclo. Ya veremos cómo funciona. Pero esto es como el corazón del sistema. Este aparato Vibor Digital Ultrasonic Cleaner, lo que hace es, uno deposita agua acá, con esto uno regula la temperatura que uno quiere que esta agua esté aquí en este depósito, y acá cuántos minutos el agua va a estar actuando micro vibrando. Lo que hace el ultrasonido es vibrar a nivel casi molecular, y por tanto puede hacerlo y penetrar perfectamente un surco. Y la vibración lo que hace es obviamente ir limpiando los surcos, porque va soltando lo que pueda estar adherido a ellos. Ahora, ¿qué se usa para esto? El agua que se usa para esto recomendada es agua destilada, no es el agua de la llave. Para muchos expertos en vinilos, el agua de la llave tiene elementos químicos muy fuertes que podrían dañar en largo plazo un disco.
Yo la verdad no tengo certeza que ello ocurra. Sé que hay gente que toda su vida ha lavado los discos con agua de la llave y no hay problema. Pero efectivamente trae flúor, trae cloro y quizás que otras cosas más. Además de los propios elementos minerales del agua, que en países como Chile o ciudades como Santiago es bastante fuerte. Entonces lo que ellos dicen, lo mejor es el agua destilada. Y adicionalmente recomiendan, ¿no?, cuando no es obligatorio, echar un limpiador de disco concentrado que utilizan en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que es una de las mayores del mundo, que se llama Tergitol. Este elemento se llama Tergiclin, es el nombre comercial, pero el genérico es Tergitol. Y lo que uno hace es llena de agua esto, hasta el nivel que después les voy a mostrar, y luego coloca allí 4 o 5 gotas de esto, no más. Y eso tiene tal nivel de concentración que uno puede usar la misma agua alrededor de 10 veces de manera eficiente. Y la verdad uno solo reemplaza el agua cuando la ve ya definitivamente café o que en realidad es a la vista evidente de que está sucia. Entonces vamos a ver cómo hacer funcionar esto y un poquito en el camino qué hacemos con los sobres en donde vienen los discos. Para ese efecto voy a limpiar algunos que me han llegado nuevos y otros que tengo usados sin limpiar aún. Y vamos a ir viendo ese proceso cómo funciona. Algo que es importante notar aquí es cuál es el nivel de agua máximo que yo debo colocar para no humedecer el label con la descripción de cada cara del disco. ¿Ven esta suerte de línea? En el fondo es una hendidura que tiene la máquina. Bueno, hay que llegar exactamente hasta allí, casi superarlo, pero no superarlo. Y eso permite que el disco quede bajo el agua, incluso, pero justo antes de llegar al papel del label que describe el disco. Muy bien, vamos a ver ahora cómo funciona esta cosa. Tengo aquí un conjunto de discos que tengo que limpiar. Aquí tenemos un disco de una banda que he publicado ya un par de posts en el grupo Cuadro Nuevo, un grupo alemán bastante talentoso y que explora distintos tipos de música. Este llegó el fin de semana, entonces vamos a ver por qué lo voy a limpiar. En primer lugar, por lo general yo siempre limpio los discos nuevos. Los discos nuevos, es cierto, nunca han sido tocados, pero tampoco nunca han sido limpiados. Entonces vienen con estática, vienen con polvo, y mi recomendación sería, aunque da una lata, sería limpiarlos antes de usar. Y de esa manera se garantizan de que no se les va adhiriendo polvo en la vida del disco. Entonces procederemos a sacar el disco. Primera cosa que observamos. Viene un sobre de papel. La verdad esto es lo peor para los discos porque no es antiestático, el papel está permanentemente emitiendo partículas pequeñas. ¿Y dónde se adhieren estas partículas pequeñas? Bueno, donde están siempre, con un disco entre medio. Y el disco, si tiene algo de magnetismo en él, de electricidad estática, que es lo más probable, con el roce del papel, cuando uno lo reproduce, después lo vuelve a guardar, etc. Entonces el disco lentamente va acumulando partículas. Entonces, por ejemplo, este disco que está nuevo, esperamos que la cámara lo pueda ver, está lleno de pelusas. No obstante, se ha reproducido una sola vez. Entonces, eso significa que tiene electricidad estática y por tanto está adhiriendo cualquier pelusa que vaya pasando por allí o partícula de papel o de lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Vamos y lo colocamos en el eje que les mostré inicialmente y una vez que coloco uno, le coloco el separador. Como este es un disco doble, saco el siguiente, que también tiene partículas de papel y tiene bastante estática, y lo colocamos acá. Y esto lo podemos hacer en el caso de esta configuración hasta el número 7. Este es un señor que no sé quién es, la verdad lo estoy lavando solo para hacer esta demostración. Y tiene un sobre
para guardar el disco, que es muy interesante porque trae una descripción, en este caso las letras de las canciones, pero es de papel. Es igual que el otro, es más, por supuesto está mejor producido, pero ustedes podrán ver, está también lleno de pelusas, polvo, adherido a su superficie a ambos lados, en ambas caras del disco. Entonces se va al lavado y entonces se escuchan allí cómo suenan las interacciones estáticas. Vamos con un disco antiguo de Tebaldi y Puccini, la gran ¿cómo son las? La gran soprano. Miren lo que pasa con los sobres de papel antiguos. Los sobres de papel, cuando ya llevan demasiado tiempo, absorben la humedad del ambiente, esa humedad se adhiere al papel, el papel se empieza a oxidar y empieza a generar una mayor cantidad de partículas que se adhieren al disco. Este es un disco bastante antiguo, está bastante sucio en realidad, y le diremos aquí al sistema que lo limpie. Después les voy a mostrar lo que hago con esos sobrecitos. Acá tenemos un poquito de Schubert, también un disco antiguo que también tiene un sobre de papel que por supuesto ya no es blanco, va cambiando de color, y al igual que los otros discos, este también tiene bastante mugre en toda su extensión. Vamos a ver, tenemos aquí uno de Igor Stravinsky, Petrushka, Deutsche Grammophon. Deutsche Grammophon tiene una característica, y es que sus discos vienen con un sobre de papel exterior, pero en el interior tiene plástico. Yo la verdad no los cambio porque me imagino que algo harán, pero es un disco o un sobre que no impide que el disco realmente quede protegido. Y este, no sé si la cámara lo advierte, pero está absolutamente lleno de todo tipo de pelusas. Y por tanto, firme candidato a limpieza. Entonces ese es un tipo de sobre que no está adecuado. Y esta es una grabación digital de la London Digital Recording. No vamos a hablar de lo que es eso. Y trae un sobre bastante decente. ¿Qué es lo que es este sobre? Es un papel, un plástico muy delgado, que no es plástico, es un polímero, que es antiestático, es decir, no adquiere carga estática y por tanto no le contagia la carga al disco, y trae en su interior lo que se ve de color blanco. Es un papel de arroz en los que están bien hechos, que es un papel muy liviano y que le da una mayor rigidez al sobre. Como podrán ver, este disco, que viene del mismo lote de los otros que estaban bastante sucios, está mucho más limpio que los anteriores que hemos puesto. Entonces se va a la fase de lavado. ¿Qué hacemos ahora? Fijamos todo el grupo de discos con este aparatito que no sé cómo llamarlo, y posteriormente con esta pieza tenemos el set completo para el lavado. Tenemos 7 discos que podremos lavar simultáneamente. Ahora vamos a preparar la máquina para el lavado de estos discos. Olvidé mencionar de que aquí en esta máquina también se pueden lavar singles, como este. No lo coloqué porque coloqué solo grandes, pero el sistema funciona exactamente igual. Es decir, este es un sistema que permite lavar todo disco, tamaño de discos que va entre 45 revoluciones y 33 un tercio. Muy bien. Entonces lo que vamos a proceder ahora, antes de colocar los discos, es a llenar el dispositivo con agua destilada que ya tiene
las famosas 4 gotitas esas de Tergitol o como se llame, que son las espumas que ustedes pueden, la espuma que ustedes ven, las burbujas que usted puede ver en la superficie. Esta ya debe ser como la sexta sesión de lavado y no sé si lo advierte la cámara, pero ya el color está un poquito oscuro. O sea, yo creo que esta deberá ser la última vez que la utilizo. Sí, como se puede ver aquí, no está totalmente cubierto, esto está desnivelado, pero levemente, pero si no está totalmente cubierto, uno puede agregar un poco más de agua para que todo quede bien. Lo que hacemos ahora, tomamos la carga de discos y procedemos a colocarla en este aparato. Como ven, lo ingenioso de quien descubrió esto es que los long plays caben justo. Yo acá tengo 7, pero pueden ir 12. Y hay máquinas más anchas donde uno puede lavar, no sé, 20 de una tirada. Pero eso me parece también un poquito exagerado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es encender esta máquina y alimentar el motor que permite que esto vaya girando. Entonces esto va a una velocidad muy lenta y permite que mientras el agua vibra y limpiando el disco. El primer ciclo con el ultrasonido son 15 minutos y eso es lo que vamos a hacer a continuación. En primer lugar vamos a fijar la temperatura, va a ir subiendo, no voy a esperar de que llegue a su temperatura antes de colocarlo, pero de que llegue a 30 grados Celsius y en este minuto aquí hay 15 en la habitación. Y el tiempo, 15 minutos, y ese ruido que ustedes escuchan es la máquina haciendo micro vibrar el agua. Creo que son a 40 kHz. Hay distintas frecuencias, pero creo que la que han escogido para esto son 40 kHz. Y lo que estamos haciendo en este minuto es remover, con la ayuda del agua y en las 4 gotas del Tergitol, remover la basura del disco. Nos vemos, vamos a esperar que termine esto y vamos a ver ahora lo que sigue después de esta fase. Muy bien, ya han pasado los primeros 15 minutos donde se ha lavado el disco con el agua vibrando a alta frecuencia. La temperatura llegó a los 28 grados, no alcanzó a llegar a los 30, pero está bien. ¿Por qué la temperatura juega un rol en esto? Porque se supone que el Tergitol funciona mejor con un agua más cálida que con un agua más helada. No sé realmente cuán efectivo será, pero ya que la máquina viene con esta funcionalidad incorporada, lo agregamos. Entonces ahora apagamos la fase de ultrasonido y dejamos la fase de rotación de los discos funcionando. Y procedemos a una parte de la operación que es fácil, pero que uno no puede confundirse porque si no queda la grande. Que es retirar el agua que utilizamos para lavar y después verter en el mismo lugar el agua para el enjuague. Entonces aquí devolvemos el proceso. Gracias a Mayolita descubrí que aquí podemos filtrar las partes de mugre más grandes y de esa manera el agua dura mucho más. Procedemos a abrir aquí la llave para vaciar todo el agua y que vuelva al contenedor respectivo. Esta fase, la verdad, es donde uno más puede meter la pata porque después se lo olvida cerrarle, le echa agua y bueno, en fin. Yo descubrí que podía colocar acá arriba la manguera y de esa manera evité varios derrames. Porque bueno, uno es humano y esas cosas supongo yo que se evitan con estas máquinas que valen $4.500 y que limpian de uno. Yo prefiero dar 7 y utilizar el entorno para darle mayor seguridad al proceso. Esta agua, bueno, ya está como para cambiarla, pero en rigor uno puede usarla hasta 10 veces y sigue siendo efectiva en su labor. Entonces si uno coloca 7 discos 10 veces son 70 discos y la verdad
es mucho más eficiente que limpiarlos de a uno y todos quedan con el mismo grado de inclinación. Hay que inclinar un poquito el agua porque tengo la mesa un poco desnivelada, de manera de sacar la mayor cantidad de agua. Entonces ya se ha vaciado todo y ahora lo más importante es acordarse de cerrar esto. Una vez pensando ya en el próximo paso, se lo olvida que es importante cerrar esto. Y créanme que es muy importante hacer esto. Entonces sacamos esto, la colocamos allí y lo que vamos a proceder ahora es a remojar los discos, es decir, quitarles todo vestigio del detergente de manera que al momento de secarlos esté totalmente discos. Se pueden apreciar, si la cámara se puede acercar, el disco al momento que echamos esta agua que no tiene nada, solamente algo debe tener de los lavados anteriores, arroja una espuma. Esa espuma son las famosas 4 gotitas de tergitol hiperconcentradas que tienen una capacidad de limpieza muy alta. Ese tergitol se vende en Amazon bastante barato. Yo voy a ir colocando una fotografía con los valores si uno lo adquiere en Amazon. Pues bien, la fase de remojado de esto también son 15 minutos, así es que volveremos en 15 minutos más para sacar el agua e iniciar el proceso de secado. Muy bien, ya finalizados los 15 minutos de remojar los discos, de quitarle todo el detergente y procedemos a la misma operación previa usando este filtro artesanal. Me imagino que un filtro de máquina de café o algo así también cumple la misma función y de esa manera alargamos la vida útil del agua que utilizamos y vamos a proceder a vaciar totalmente el limpiador de ultrasonido. Ahora aquí esta es un agua más limpia, tiene fundamentalmente el detergente. Las burbujas que había en la superficie del disco cuando la vertimos por vez primera ya no están y por tanto eso significa que el disco está en condiciones de ser secado y después nuevamente vuelto a colocar en sus respectivos sobres. Entonces vamos a esperar que eso termine y vamos a entrar a mostrarles la fase de secado de estos discos y el tiempo que involucra. Obviamente para sacar esto hay múltiples opciones. Lo pueden hacer ustedes con algún tipo de algún paño que limpie o como lo hago yo, que es dejarlo con un ventilador funcionando por 44 o 40 minutos o 45 hasta que estén totalmente secos. Entonces una vez que esto termine, ya le queda poco, vamos a inclinar nuevamente para retirar la mayor cantidad de agua posible. Allí nuevamente nos preocupamos de cerrar esta cosita, muy importante. Colocamos la manguera acá y vamos a la fase de secado. Vamos a utilizar el ventilador que les mostré hace unos instantes. Vamos a instalar aquí. En todo minuto los discos no dejan de girar y vamos a energizarlo con un cargador y lo dejamos allí por 45 minutos. Entonces nos vemos cuando termine esta fase y ya para indicarles cómo guardamos los discos en sus respectivos sobres. Bueno, lo que vamos a ver ahora es, ya han pasado 44 minutos aproximadamente, 45. Vamos a sacar esto y vamos a proceder a guardar nuevamente los discos en sus sobres y vemos qué hacemos ahí. Entonces primero, bueno, desconectamos la energía, siempre es prudente hacer eso. Sacamos primero el ventilador, luego la energía del eje que gira con los discos y vamos a ver el resultado de la limpieza.
¿Seguimos? Muy bien. Vamos a ver el resultado de esto. Este era un disco digital. Tiene una sola cosita allí que quedó. No sé si es difícil que la vean, pero es ahí, muy pequeña, para cuyo efecto vamos a utilizar el rodillo. Para ver si la podemos sacar. A veces es... Ahí salió. Quedó en alguna parte aquí del rodillo. Y no tuve que meter los dedos ni nada de eso. Habíamos visto en la primera parte que este era un sobre de buena calidad que protege el disco, entonces lo vamos a volver a colocar allí y después en su sobre central. Pero yo, aparte de esto, además de esto, lo que hago es guardar los discos en sobres que los cubran, ojalá totalmente, para evitar el polvo. Estos se venden bastante baratos en Amazon. 50 o 100 de estos pueden costar 15 dólares, 20 dólares. Obviamente hay más caros. Pero ya con eso, se tiene un disco sellado, que para ciudades como Santiago, que tienen mucho polvo, esto es muy importante. Ahí tenemos uno. Después vamos a los que estaban más sucios. Aquí tenemos Petrushka. Como verán, quedó impecable. Vemos el otro lado también. Y este tiene un sobre que trae plástico ahí. No me da mucha confianza, pero por ahora lo vamos a guardar ahí. Y después este Deutsche Grammophon lo vamos a también guardar sellado en esta funda plástica transparente. No es plástico, en realidad tiene otro nombre, pero que tiene un adhesivo, lo que permite sellar la cubierta, cosa que el disco esté 100% protegido. Aquí estamos en los que, aparte de usados, estaban bastante sucios. Ahí le quedó una pequeña pelusa de este lado. Y del otro lado también le quedó ahí algo que vamos a remover, espero, con el rodillo. Entonces, la primera se fue. Acá veo otra ya más delgada que la cámara no va a capturar. Y aquí teníamos algo aquí. Todo esto va quedando acá. Papel. Lo ponemos aquí de nuevo. No, si esto sería un grave error. Sería volver a ensuciarlo, volver a cargarlo con estática. Entonces esto se va a la basura. ¿Qué hacemos? Como es un sobre cuadrado, acá tenemos opciones antiestáticas. Esta es una de las que estoy probando. He probado distintos tipos de tecnología. Estas son muy baratas. Vienen como 100, valen como creo 20 dólares. Y el disco queda perfectamente guardado. Y no hay posibilidad que vuelva a recuperar la electricidad estática. Y esto lo colocamos en su sobre, que puedo ver que está bastante carreteado, como se dice en Chile. Y ahora procedemos a sellarlo con esto. Esto que parece un poco tedioso, la verdad al final del día es una buena inversión. No es tan caro y todos los discos quedan adecuadamente protegidos para futuras reproducciones. Aquí viene otro que está muy sucio.
Renata Tebaldi, la soprano. Queda una cosita allí. De otro lado nos quedó una pequeña gota que vamos a tener que secar. Y acá entonces primero vamos a sacar perfecto. Una acá. Y por alguna razón se me escapó uno. Y por alguna razón aquí quedó una pequeña gota, por lo cual siempre es conveniente tener un paño, en mi caso de microfibra, y se procede a secar. Ya está en condiciones de ser guardado. ¿Con qué nos encontramos nuevamente? Un sobre de papel. Bye bye. Entonces volvemos a estos sobrecitos que vale la pena tener. Guardamos el disco antiestático y protege del polvo y lo guardamos, lo sellamos. Hay unos sobres acá que son abiertos arriba, yo creo que también cumplen con su rol. Yo prefiero cerrados. Hay unos formatos más sofisticados, que es ya un plástico más grueso como sobre, pero cualquiera de esos cumple su rol. Aquí hay otro que quedó bastante limpio, solo quizás en la parte donde no hay grabación. Y quedan las marcas, esto es importante. Hay discos que tienen marcas superficiales, en la mayoría de los casos, es decir, uno ve una línea por fuera, pero afortunadamente son marcas que no llegan al surco, por tanto una buena aguja muy delgada va a reproducir el disco sin ningún inconveniente. Si la aguja es más gruesa, lo más probable es que perciba que hay una interrupción del surco. Lo importante es que el disco no es que quede como nuevo reluciente, a veces como que queda con las manchas que tiene, pero son manchas superficiales. Lo importante es que el surco esté limpio, y eso usted lo nota cuando lo reproduce. Entonces no espere que el disco le quede como nuevo y eliminando manchas de distinto tipo, sino que asegúrese que el surco queda limpio, y eso es lo que hace el ultrasonido. Obviamente si hay alguna mancha, tiene un rayón esto profundo, ni el ultrasonido ni nada lo va a reparar. Pero este disco tiene aquí unas manchas que ya no salen con nada, por alguna razón ya son permanentes, pero que no debieran afectar la reproducción del disco. Y sacando las pequeñas pelusas que habían allí, acá volvemos a el sobre, pero que trae información exterior. ¿Lo boto? No. La verdad, es un papel de un poco mejor calidad que el resto, un papel cuché, y trae información, es parte del disco. Entonces, ¿qué es lo que hago yo allí? También tengo sobres para esto, pero es un sobre que va dentro de esto y que tiene casi la forma del disco. Y lo que hacemos entonces es tomar el disco, colocarlo dentro de este sobre, ¿sí? Y este se coloca dentro de este sobre que contiene información relevante del disco en cuestión. Como es un sobre muy delgado, antiestático, no afecta en el disco, y luego podemos guardarlo allí. Como este disco lo más probable es que no lo vaya a escuchar, lo voy a dejar aquí, no voy a gastar una funda. Y estos son los nuevos con los que comenzamos, que venían en sobras de papel,
que estaban bastante sucios, y salvo unas pequeñas pelusas que vamos a sacar con el rodillo. Está perfecto. Hay una pelusa, fuera la pelusa, y el otro está perfecto. Había solo una. Entonces acá, papel. Uno, recuerden que era un disco doble, otro fuera. Este es el otro. Trae algunas manchas exteriores, seguramente en la manipulación, pero desde el punto de vista de los surcos está bastante bien. Aquí este le quedó un poco en la parte central, cerca de la etiqueta, y se sale rápidamente con esto. Y colocamos los discos en estos sobres para que desaparezca todo tipo de electricidad estática y queden protegidos de del polvo circundante. Este es el disco número 1, va acá. Y el número 2, caras 3 y 4, va acá. Así que lo podemos enderezar acá. Ahí. Ahora vamos a ver si nos sirve esta, que es un poco para discos. Sí, está perfecto. A veces los discos dobles son mucho más, tienen un espesor mayor, y para eso hay otros sobres que no se pueden guardar, pero aquí está perfecto. Como ven, hemos terminado. Hemos revisado toda la cadena de limpieza del disco desde que llega, hemos mirado los sobres en que vienen almacenados, hemos cambiado los de papel, hemos tratado de reemplazar lo más posible por fundas internas antiestáticas para que no acumulen polvo, y en el caso que la funda de papel exterior interna traiga información relevante, colocamos el disco con una funda especial circular en él. Por tanto, creo que vale la pena invertir en fundas internas y en fundas externas, sobre todo en ciudades que tengan mucho polvo. Y de esa manera la limpieza del disco dura bastante. Esa es la manera como lo hacemos. En general tuvimos 15 minutos lavando los discos, 15 minutos remojando, no, ¿cómo es? Enjuagando. Enjuagando. Mariela me ayuda porque a veces me cuesta encontrar las palabras adecuadas. 15 minutos enjuagando, repito, 15 minutos lavando, 15 minutos enjuagando para sacar el detergente que utilizamos en la primera ronda, y después 40-45 minutos de secado, porque yo uso el ventilador. Alguien puede tomarlos y puede secarlos directamente, y obviamente no tiene que esperar 45. ¿Cuál es la gracia? En mi caso, que hago otras cosas entre cada etapa, y coloco en el teléfono un timer que me va indicando cuando tengo que ir a hacer el cambio. Entonces, esa es la manera como limpio los discos, como los almaceno, y espero que este video les sirva para comparar con lo que ustedes hacen, para eventualmente probar el ultrasonido, pero sobre todo para que tengan más información y podamos compartir cómo cuidamos nuestros discos, cómo los limpiamos y cómo los almacenamos. Así que muchas gracias y espero que el video no los haya aburrido. Después de esto vienen imágenes de cada una de las cosas que he mostrado con los precios a los cuales se encuentran en Amazon, y en el caso de todo este equipamiento, el sitio que los vende, de manera que a ustedes les puede servir de referencia en el caso que decidan invertir en alguna de estas tecnologías y accesorios. Así que muchas gracias.
good pay and you're okay. Money, it's a gas. Grab that cash with both hands and make a stash. New car, caviar, 4-star daydream. Think about me, a football team. Get back. I'm alright, Jack. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit.